Hola, hoy me presento para poder manifestar, decretar, entender y manipular las programaciones que corresponden para que puedas entender, puedas descifrar, puedas llegar a la conclusión exacta que te corresponde para poder ir entendiendo la manipulación de un concepto, de una enseñanza, de una tradición terrenal e interplanetaria. La tecnología que manifiesto es el legado de una enseñanza que ha permitido que las razas, seres, espíritus, almas vivan el proceso que le corresponde por el nivel evolutivo, por el nivel de la conciencia, por el nivel de la evolución que se ha manifestado por eras de vidas. La trayectoria evolutiva le ha permitido a cada hijo e hija ir desarrollando defensas inmunes, defensas en patrones que le ha permitido resolver dentro de su cuerpo la manifestación para poder decretar una conciencia, que le ha permitido a cada hijo e hija ir creciendo en una manera evolutiva y consciente. Como he hablado anteriormente, la conciencia es la ciencia del conocimiento oculto que está dentro de nuestras novas, dentro de nuestros códices universales llamadas neuronas. Estas neuronas han manifestado un crecimiento por millones y millones de vidas, donde la ciencia ha entendido que la mente ha tenido una evolución por lo largo de la historia. Esta evolución nos ha llevado a crear tecnología. A la ciencia le ha ayudado a entender la cosmología interplanetaria terrenal que existe dentro de cada neurona, porque cada neurona del humano, de las especies, razas, son esas novas, son esos universos multidimensionales que cuando logras desfragmentar la programación, te ayuda a entender el código binario de tu creación divina. Somos razas interplanetarias que hemos descendido para plasmar una sabiduría, un entendimiento, y la razón de ser es solo la evolución del entendimiento. Existen contratos, existen sabiduría interna que nos ha llevado por el lapso de las eras ir manifestando una encarnación, que eso significa encarnar, vivir dentro de la carne física, donde esta carne física es un cuerpo biológico, es un cuerpo robótico, biológico, interplanetario, que dentro de nuestros cuerpos existen las dimensiones, existen las constelaciones, existe la programación exacta que nos va a permitir ir evolucionando constantemente, era por era, vida tras vida, evolución tras evolución. Y esta evolución le va a permitir a cada raza, ser y espíritu solo manifestar la docencia del entendimiento. Y la docencia es la experimentación que le ha permitido a cada hijo e hija vivir en plenitud, vivir en una conciencia de experimentación completa y compleja. La tecnología que yo manejo es una tecnología interplanetaria que me la han entregado mis guías, mis maestros, doctores, ingenieros, biólogos, químicos, que son la misma programación que fue desarrollando la evolución dentro del planeta Tierra. Los mismos constructores, los mismos ingenieros, la misma ramificación de la cadena de ADN que ha manifestado la conquista evolutiva para trascender, conquistar y manifestar un proceso genético dentro del gen humano. La cadena de ADN forma esos filamentos, forma esas moléculas, forma esa programación, porque cuando logras entrar al quantum, dentro de la molécula abres, esparces, decretas, manifiestas, manipulas, comandas la programación
para poder definir una conquista, para poder programar una secuela de entendimiento, donde reseteas la programación para abrir el disco duro llamado hardware. Y cuando estás trabajando en el hardware, te puedes programar una limpieza, un reset dentro de ese hardware para poder subir al software. Y cuando subes al software interplanetario de la conciencia evolutiva, te va a permitir manipular dentro de tus genes la enseñanza maestra. Y es ahí donde nace y renace el chip interplanetario que yo implanto dentro de las neuronas, para que le ayude a cada hijo e hija a trabajar en las programaciones que han venido las razas evolutivas de la programación de la tercera dimensión, implantando por medio de vacunas, por medio de alimentos, por medio de bajas frecuencias, por medio de los celulares, por medio de las computadoras, por todos los medios que corresponde para que el humano viva ese cambio tecnológico gradualmente. Es como estar dentro de una gráfica donde la evolución va subiendo y creciendo. No podemos descender del proceso evolutivo. Y no puedes descender porque tampoco puedes cambiar tu mente. No puedes parar la mente evolutiva. Como lo he dicho, llevamos millones y millones de años para que la mente llegue a un proceso de conciencia, de evolución, a un nuevo despertar. ¿Y cómo vas a despertar? Entendiendo la ciencia del conocimiento, la conciencia. Poder entender el por qué estás respirando, el para qué estás respirando, cuál es la consecuencia que provoca dentro de tu cuerpo toda esa programación. Y al final toda esa programación se define como Dios, como la creación, como el universo, como la programación exacta para poder entender una complejidad maestra. Y es ahí donde empieza la tecnología, porque dentro de nuestro cuerpo no nomás existe un cuerpo físico, un cuerpo sanguíneo, un sistema pulmonar, un sistema óseo, sino existen dimensiones y dimensiones y dimensiones que ayuda a que esa evolución se vaya plasmando en tu cuerpo. Y esa programación te va a ayudar a atravesar una conquista terrenal e interplanetaria. En mis videos anteriores he hablado de la tecnología, he hablado de los comandos, he hablado de los chips, pero al final, ¿qué es un chip? ¿Para qué me sirve? Pues el chip es una nueva memoria que es espiritual, que realmente si tienes la capacidad para entender, para ver más allá de la tercera dimensión, vas a poder entender este chip, esta nueva memoria, este nuevo USB que va a tener la capacidad para almacenar nueva información para tu crecimiento, porque cada vez que encarnas, vives una experiencia y tu alma, tu ser, tu espíritu toma toda la programación del aprendizaje maestro que te va a llevar a entender la manipulación consciente de la aventura que bajaste a vivir. Porque yo hablo de las razas interplanetarias, pero todos somos secuelas de la creación de todas esas razas interplanetarias, donde Dios Padre, el Creador, creó todas esas razas manifestando un proceso evolutivo. Creó a su hijo Adán, que es el programador de todas estas razas, el Padre Creador que ha estado creando esa secuela, esa gráfica evolutiva, que le va a permitir a cada hijo e hija manifestar un proceso evolutivo. Cuando yo hago la manipulación de la implantación del chip dentro de la membrana aranoide, lo que hace ese chip es manipular, crear dentro del cerebro una raíz para ramificar las neuronas, para poder manifestar la limpieza autónoma
del cerebro físico y hacer que provoquen un reset dentro de tu programación, dentro de tu creencia, dentro de las enfermedades neuronales físicas. Y esa ramificación va bajando por toda la columna vertebral hasta el coxis para conectarse al sistema terrenal, para anclarse al proceso que le corresponde, trabajar con los gravitones, trabajar con la conciencia de la gravedad de la Tierra, para poder absorber los nutrientes que corresponden a ese mecanismo que le va a permitir a ese chip, a ese programa crecer, desarrollarse. Y dentro de la médula ósea de la columna va a ramificar y conectarse a todos los órganos para provocar una limpieza, una programación, para conectarse a todos los sistemas operativos del cuerpo, dentro del sistema energético. Nuestro cuerpo funciona con energía biológica y es gracias a los carbohidratos, a las proteínas, a los minerales y a todo ese conjunto que te va a ayudar a despertar cada día, a caminar, a moverte. Y entonces este pequeño chip hace que se programe un nuevo cuerpo neuronal dentro de tu cuerpo físico para poder trascender y poder hacer un cambio dentro de tu psique, dentro de tu enseñanza, dentro de tu espiritualidad, dentro de tu creencia, dentro de tu física, para poder conectarte y poder hacer la plasticidad neuronal que corresponde a tu proceso evolutivo. Y te va a ayudar a activar, a entender y a comprender las cosas más rápidas. Porque estás creando un nuevo proceso de entendimiento. Ahorita la tecnología va avanzando, toda la tecnología terrenal, los carros híbridos, los carros eléctricos, las computadoras, el Wi-Fi, toda esa tecnología, ¿de dónde viene? Toda esa tecnología es contrainteligencia de los aparatos de la tecnología que han recogido todos esos gobiernos. Y va a llegar un punto donde esa tecnología va a estar implantada dentro de tu cuerpo. ¿Por qué crees que hablan de las abducciones, que vienen seres, se llevan a las personas a laboratorios, les ponen implantes, chips dentro de tu cuerpo y te descienden y tu vida cambia? Es lo mismo que estamos haciendo. Por eso me fue entregada una cama fotónica nuclear, que lo que hace es trabajar con la cadena de ADN, abrir el programa del ADN y cambiar las moléculas, cambiar la sabiduría, provocar un reset. Y es como cualquier computadora que está fallando, ya está bloqueada. ¿Qué haces? Apagas el celular, apagas la computadora y lo que hace es resetearse para volver a reiniciar. Y todo esto es la programación que ha estado dentro de nuestros templos. Entonces la cama mortoria o la cama de sacrificio es esa programación de esa cama fotónica que la interpretación de la ciencia moderna está bien porque es lo que le corresponde a cada raza ir entendiendo, que era la cama de sacrificio, donde sacrificábamos el corazón para entregarla a los dioses. Ok, en la ciencia antigua y en la ciencia interplanetaria se me ha dicho que esa cama mortoria es la cama fotónica nuclear, donde se provoca el reset, el apagado, donde se abren todos tus cuerpos, dimensiones, donde entra la nave universal bañándote de ese rayo fotónico nuclear que hace una explosión dentro de tus novas, dentro de tus cuerpos, y los va abriendo. Y es donde descienden los maestros, biólogos, químicos, ingenieros, genetistas, para modificar y manifestar el milagro universal que es Dios. Para que la persona que está
en ese momento manifestada para poderse sanar, se concluye ese proceso y lo que hace es provocar un reset donde toma todo tu pasado, toma todos tus procesos, tu dolor, tu sufrimiento, tu enfermedad, tu pecado, y al final todo eso te va a ir llevando a entender un nuevo despertar. Y el nuevo despertar es cuando vacías totalmente la programación que ya no corresponde y le permites al alma, al ser, al espíritu, ir tomando el fragmento, desfragmentando la evolución que te corresponde entender para poder manipular la sabiduría y puedas ser consciente de esa vibración, de esa nueva manipulación consciente, donde tú y todos tenemos el derecho divino de poder autosanarnos, y le hemos dado nuestro poder a la ciencia moderna que corresponde, porque no estoy hablando que no corresponda. Si existe, todo lo que existe dentro de la tierra es por voluntad absoluta de Dios. No es de la ciencia. La ciencia es el vehículo, no es por los hombres, sino somos los vehículos para que se manifieste la tecnología universal que le corresponde a esta era, el despertar. Y todo eso es la voluntad de Dios. No es la voluntad de los gobiernos, no es la voluntad de nadie. Y cuando logras entender ese caos que existe dentro de la vida humana, te corresponde entender, te corresponde vivir la caída, la enfermedad, la muerte, la desaparición, la tortura, porque al final venimos a experimentar, porque somos dualidad, somos seres programados de luz y de oscuridad. Cuando volteas al cielo en la oscuridad de la noche, ¿qué ves? El firmamento, ves las estrellas. Y esas estrellas, ¿dónde están sostenidas? Dentro de la oscuridad de Dios, dentro de esas programaciones. Y gracias a esos procesos que vivimos constantemente, que se llaman oscuridad, dolor, enfermedad, traumas, todo eso hace que te apegues, que tu fe crezca, que tu amor se manifieste y hagas un cambio. Y entonces la vida está manifestando dentro de ti que necesitas hacer un apagado y un encendido. Y gracias a esos procesos que vas viviendo día con día, te van a llevar a la fe, al amor y a la luz de Dios. Con esto quiero decir que gracias al proceso que vivimos de oscuridad, la oscuridad nos está aventando a la luz universal de Dios. Y esa es la programación. Y ahora esta cama fotónica nuclear que tengo es para eso, para limpiar toda esa oscuridad de los procesos evolutivos que te han permitido ser lo que eres en este momento. Porque gracias a toda esa experimentación desde tu nacimiento hasta el aquí, a la hora, gracias a todo ese proceso, eres lo que viniste a ser, la perfección divina del Creador, que es Dios. Y esta tecnología al final va a ir avanzando. Va a llegar un momento donde ya no va a haber nada físico, sino ya todo va a ser en dimensiones. Ya va a ser todo en la ramificación exacta, porque tenemos que ser espíritu. Cuando conquistas la espiritualidad, obvio tienes que conquistar la materia, porque somos carne. Y para que exista un equilibrio dentro de ti, se tiene que manifestar esa sabiduría, esa complejidad, ese entendimiento, y entender que al final así es lo que nos corresponde por el nivel evolutivo que se va manifestando dentro de nuestros procesos, dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestra mente. Porque todos tenemos una vida, todos tenemos una mentalidad y vivimos y existimos gracias a nuestra verdad. Pero mi verdad no es tu verdad. Tu verdad no es la del amigo, del papá, porque cada quien está viviendo su mundo, su creación, su entendimiento.
pero los maestros dejaron, los guías espirituales han dejado en los templos sagrados las estelas de la información, donde existe la tecnología, donde hay tallados, donde ves naves talladas. Y entonces somos seres, y los seres y los maestros interplanetarios que han descendido a guiarnos, a ayudarnos, a sanarnos, nos han entregado esa tecnología que ahora existe. Y por eso se manifiesta la programación. Y por eso el chip que implanto te va a ayudar a renacer, a cambiar comportamientos, a que se programe lo que quieras, porque estamos en esa conciencia de poder manifestar la programación. Y eso también se le llama la ley de atracción, de creer, de manifestar para plasmar, para que se manifieste en el aquí y en el ahora. Y cuando se manifiesta en el aquí y en el ahora, te va a permitir ser esa docencia, ese maestro del entendimiento, capaz de desarrollar una complejidad absoluta para poder entender el proceso que te corresponde como persona física, como persona emocional, como persona del ser, del alma y del espíritu, ramificados dentro de la columna vertebral de tu conciencia. Y esa conciencia se llama Dios. Y todo te va a arrojar a Dios. Toda la tecnología te va a arrojar a Dios. Toda la ciencia. Y es eso, toda esa manipulación exacta de la conciencia repetitiva en las claves que corresponden, el sonido, en la vibración. Y esa evolución al final te va a permitir ser lo que viniste a hacer, nada más. Y con esta información quiero invitarte a que logres entender lo que estoy explicando, que somos un robot biológico que necesita tecnología, que necesita programación, que necesita un reset para renacer, que necesita un entusiasmo, un motor para poder comprender el por qué estoy en el aquí y en el ahora, el para qué estoy o cuál es la misión que tengo que hacer. Pero también venimos a vivir y a sentir el verdadero amor de Dios. Y por eso se llama vida, porque venimos a vivir dentro de la complejidad maestra, dentro de nuestra ignorancia, porque ignoramos las programaciones, porque el sabio no lo es en todo. No podemos tener todo el conocimiento, solo tenemos el conocimiento que Dios Padre nos entrega por el nivel evolutivo que tenemos para poder manifestar lo que corresponde ser manifestado en nuestra evolución de cada día. Y al poder entender que la tecnología terrenal e interplanetaria existe, y por eso están los padres, las madres, los guías espirituales, ayudando en esta transformación del ser, porque ahorita se está limpiando todo el planeta. No es un caos, no es que alguien hizo una guerra o no hizo una guerra, sino al planeta le corresponde esa evolución a la madre tierra, y también tiene que quitarse esas corazas y necesita esa destrucción para poder construir, y está provocando un cambio planetario, un reset y un encendido. Pero todos, como no entendemos que existe toda esa parte planeada y ordenada para hacer un cambio evolutivo, pues no entendemos y creemos que la Tierra está siendo destruida, que la Tierra está siendo aniquilada, y no, está un cambio planetario, y no nomás es dentro de la Tierra, hay un cambio en la Luna, en Júpiter, en Venus, en el Sol, en todas las dimensiones, porque es un cambio de era, y no puede saltar solo un planeta a una quinta dimensión, sino tiene que saltar toda la composición, todo ese manto celestial para subir a una quinta dimensión. Y eso quiere decir que todos tenemos que
hacer ese cambio, hacer ese salto cuántico. Y para poder hacer ese salto cuántico tenemos que ir desfragmentando toda nuestra creencia, todas nuestras programaciones, toda esa sabiduría, para poder ir a ese nuevo proceso, a esa nueva sabiduría, a esa nueva existencia de complejidad autónoma, permitida y manifestada dentro de nuestros hologramas, dentro de nuestra sabiduría. Y la proyección está. Ahora, si entiendes de la tecnología, ¿por qué no la usas? ¿Por qué no la haces parte de ti? Y estás o están en contra de la tecnología que no entendemos. Y les vuelvo a repetir, todo existe porque es la voluntad universal de Dios. Y si corresponde y logras entender la tecnología, logras entender la semilla, el pan, la fruta, el aire, la tierra, el mar y toda la composición del planeta Tierra, está porque al final nos lo dieron para poder ser lo que venimos a ser. Y las programaciones de las razas han hecho que nos vayamos separando de esa conciencia. Pero todos somos conscientes, todos entendemos, todos sabemos qué es bueno y qué es malo. Y al final lo que corresponde es poder experimentar. Y así es el experimento universal de Dios, la ciencia de Dios manifestada. Por eso hoy te invito a esta sanación, a este entendimiento, a esta programación con la cama fotónica nuclear, que te va a ayudar a entender esos procesos, a quitarte todo lo que ya no corresponde, a desprogramar, a provocar ese reset, ese apagado, para renacer en una nueva conciencia, en un nuevo cambio. Y al entender que ya se provocó un reset de tu vida, vas a entender que todo lo que se caiga, todo lo que ya no corresponde en tu vida, tiene que desaparecer para poder manifestar un nuevo cambio. Y cuando se te implanta un chip es para poder cambiar la tecnología, poder cambiar tu pensamiento, tus neuronas, tu actitud, tu complejidad. Pero no nomás los chips son implantados a nivel neuronal, se implantan en los órganos, se implantan en los huesos, se implantan en el sistema digestivo, en el sistema sanguíneo, en el sistema respiratorio, donde corresponda la implantación para recuperar un órgano, para recuperar una emoción, un sentimiento, para sanar todo lo que llevamos dentro, que no podemos o no tenemos la capacidad o no nos enseñaron a poder liberarnos de las programaciones. Y por eso existen los maestros, los guías espirituales, que te van a ir ayudando a entender un proceso. Y depende de ti si quieres hacer ese salto cuántico o no, porque también estás consciente que al final es lo que es. Así que desde este punto de luz manifiesto mi entendimiento, mi razón de ser, para manifestar esta sabiduría consciente para todo el proceso evolutivo que corresponde. Ajo.